Hola clase, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos contenidos que pueden conocer, los elementos químicos, los cuales están presentes en toda la materia que conocemos. Pero para poder entender mejor esto, vamos a hablar un poco sobre el solitario de la ciencia. Y para esto vamos a conocer a un científico muy importante. ¿Alguna idea sobre quién estoy hablando? Según nuestro libro, es sobre Dmitri Mendeleev. Él creó la tabla periódica. Correcto, pero dejemos el libro de lado un rato y pongan atención a la historia que ningún libro de texto les va a contar. El protagonista de este relato sí es Dmitri Mendeleev. Él fue el menor de 17 hermanos y se podría decir que su infancia no fue la mejor. Su padre sufrió ceguera y su madre tuvo que luchar para mantener a flote la familia. Pero no le tengan lástima, todo esto lo motivó a obtener logros casi imposibles en aquella época. Se notaba que estaba destinado a grandes cosas. Mendeleev es un claro ejemplo de que las cosas suceden por una razón. Sin todos estos momentos en su juventud, él nunca hubiera llegado a conocer la química. La teoría también es importante. Sin embargo, los primeros encuentros de Mendeleev con la química fueron un poco más empíricos. Su madre tomó el cargo en una fábrica de vidrio que pertenecía al abuelo de Dmitri. Ahí le mostraron cómo la arena y arcilla podían transformarse en un material duro y translúcido por medio de unos procesos de calor. Era casi mágico para él y quedó sediento por saber más. Desafortunadamente, justo cuando la vida del joven Dmitri se veía prometedora en la fábrica de vidrio, esta se quemó en un terrible incendio que le costó la estabilidad económica a su familia. Después del incidente, Dmitri y su madre se encaminaron hacia San Petersburgo, donde Dmitri comenzó sus estudios en química y sobresalía por su relevante desenvolvimiento en la materia. Tiempo después, fue contratado como profesor de química y amaba su trabajo, al igual que su barba. Sin embargo, siempre tuvo un problema en sus clases. No soportaba el hecho de que no existiera un orden específico para estudiar los elementos químicos. Profesora, ¿cuáles eran los órdenes en ese entonces? Interesante pregunta. En esta época había dos órdenes que eran los dominantes. Primero está la ley de las tríadas. Fue desarrollada por Dohrenner. Él agrupaba los elementos en grupos de 3, ya que existía una relación entre la masa atómica. También estaba la ley de las octavas, que fue desarrollada por Chancourtois, que era un geólogo, y Newlands, un químico. Ellos llegaron a la conclusión de que las propiedades se repetían cada 8 elementos. Profe, ¿y por qué ahora estamos hablando de Mendeleev? Resulta que como todo en la ciencia, los modelos, leyes o teorías pueden ser modificados, refutados o pueden contribuir a nuevos descubrimientos. En este caso, las leyes mencionadas contribuyeron a un nuevo descubrimiento. Cuando Mendeleev se convirtió en profesor, quería encontrar una manera más fácil de enseñar los elementos, sin tener que recurrir a estas dos leyes por separado. Para esto, utilizó el método inductivo. Profe, ¿y de qué se trata ese método? Este es un método donde se utilizan premisas particulares para llegar a una conclusión general. En otras palabras, de lo específico se va a lo general, y en el caso de Mendeleev, la conclusión general a la que quería llegar era ordenar todos los elementos de una sola manera. Este científico pasó por etapas de prueba y error, como todos lo hacemos al querer comprobar o aprender algo nuevo. Sin embargo, todos los órdenes que él intentaba utilizar dejaban agujeros o habían elementos que no cumplían con el patrón que buscaba. Esto hacía que su orden no quedara perfecto. Pero no era él el que estaba en el error, sino que por falta de elementos químicos no podía llegar a un orden específico. Esto sucedía porque en la época de Mendeleev había solo 60 elementos y no los 118 que conocemos hoy. Así, como al jugar solitario hay que tener mucha paciencia, Mendeleev se armó de esta. Y como quizá muchos de ustedes, utilizó tarjetas para anotar lo que aprendía. Entonces, la información sobre los elementos la fue sistematizando en tarjetas, y con esta idea hizo una carta por cada elemento. En cada carta puso el nombre del elemento, su símbolo y datos de cada uno. Quizás se tiene una idea de los científicos como personas solitarias. Si seguimos esta idea,
Mendeleev, como buen solitario, se divertía con el juego que llevaba el mismo nombre. Así, con las cartas que contenían los datos de los elementos, se armó un juego de solitario. La información de los elementos en las cartas eran como los símbolos y números que tienen las tarjetas del solitario. ¿Alguno de ustedes sabe jugar solitario para que nos explique el orden que llevan las cartas? Yo, profe, las cartas se acomodan de menor a mayor. Exacto. Una vez listas todas las tarjetas, Mendeleev las acomodó en orden creciente. Con este método empezó a dar clases de química. Además de enseñar, lo hacía utilizando el juego. Al establecer ese orden, se percató de la repetición periódica de las propiedades de ciertos elementos. ¿Se les ocurre alguna otra manera de ordenarlos? Profe, creo que se podría ordenar por su año de descubrimiento. También en orden alfabético. Muy buenas ideas. Les cuento que Mendeleev, una vez ordenadas las tarjetas, dejó unos espacios entre algunas, porque concluyó que existían elementos que aún no se habían descubierto y que tenían características particulares. Él continuó utilizando su método de enseñanza y, por las barbas de Mendeleev, porque se cortaba la barba solo una vez al año, logró descifrar el patrón de los elementos y gracias a acomodar las tarjetas como un juego de solitario, tenemos hoy la tabla periódica. Siendo exactos, Mendeleev escribió un artículo donde explicaba la organización de la tabla periódica el 17 de febrero de 1869. Junto con el artículo, escribió un comunicado donde detalló las primeras ideas del estudio de la periodicidad. Entregó los manuscritos junto con la tabla a un amigo químico para que lo publicara en la revista de la Sociedad Química y que estos datos fueran presentados en la próxima reunión de la Sociedad Química Rusa. Pero les contaré un acontecimiento importante. Imaginen que son científicos y han invertido años de su vida en una investigación que podría cambiar la manera de explicar y entender la química, pero descubren que un año antes de hacer la publicación de su propio artículo, alguien más ha publicado un trabajo similar. Pues esto le sucedió a Meyer, un científico alemán. A su propuesta le llamó gráfica periódica, pero al publicarlo en 1870, su descubrimiento no tuvo el impacto que él esperaba, porque recordemos que en 1869 Mendeleev ya había publicado su versión de la ley periódica. Esto sucede porque Mendeleev hizo uso de su tabla para predecir la existencia de elementos desconocidos en su época. Pero deben saber que esto no los hace enemigos. Incluso Meyer redactó una carta en la que aclara que Mendeleev fue quien publicó antes y reconoce que él mismo no fue lo suficientemente audaz para proponer predicciones tan precisas, como sí lo hizo Mendeleev. Ahora quiero hacerles una pregunta. Si ustedes descubren o como Mendeleev predicen otros elementos químicos, ¿cómo los nombrarían? Yo le llamaría parecido a mi nombre. Muy bien, muy buenas ideas. Les cuento que Mendeleev tuvo que tomar esta decisión y nombró los elementos con prefijos griegos. Aquí, como ven, una característica de la ciencia es que con ella se puede predecir lo que aún no se conoce. Así fue que en 1875 se descubrió el galio. 4 años después se descubrió el escandio y en 1885 el germanio. Y resulta que estos elementos coincidían con los que Mendeleev había predicho. ¿Se imaginan hacer un hallazgo tan importante en la ciencia y ser de los personajes más reconocidos en la historia? Ciertamente sería algo asombroso. Puede que aquí uno de ustedes o todos sean futuros científicos. Ahora que ya conocen el por qué la tabla periódica es tan importante, pueden ver que fue un trabajo complejo y de muchos años. Otro aspecto interesante es que en 1955 se descubrió un elemento, el número 101, y los científicos que lo descubrieron también entraron en el dilema de cómo nombrarlo. Al final, decidieron rendir homenaje a Dmitri, así que este nuevo elemento lo llamaron Mendelevio, y su símbolo es Md. Se descubrió en un laboratorio y no lo podemos encontrar en la naturaleza. Qué importante fue el descubrimiento de Mendeleev, por algo se le llama el padre de la tabla periódica. Para ir terminando la historia,
veamos que la tabla periódica, que comenzó como un juego de solitario, hoy nos permite ver la ciencia desde otra perspectiva y nos ubica en una dimensión química que facilita entender esta distribución de cartas. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy y que hayan aprendido la historia de la tabla periódica.